Muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a todas y a todos a nuestra reunión mensual, ¿cierto? Nuestra séptima reunión científica, donde va a estar presentando el doctor Marcelo Ulloa de la Universidad de Antofagasta. Agradecemos, ¿cierto?, a nuestros sponsors, a Dentaida, a Vitis, ya, con su producto también CPC Protect, a Colgate con su producto PerioGuard, y ahora al B por hacer posible también estas presentaciones. Vamos a hacer la charla del doctor Ulloa. Y ustedes, la idea es que vayan haciendo sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que tienen en el programa Zoom. Y vamos a comenzar dando el currículum del doctor Marcelo Ulloa Carmona. El título primero de su presentación es Manejo quirúrgico del contorno vestibular en rehabilitación sobre implantes en el sector estético. El doctor Ulloa es cirujano dentista de la Universidad de Antofagasta, es especialista en periodoncia e implantología, también de la misma Universidad de Antofagasta. Tiene un máster en docencia universitaria, es profesor asistente de la Universidad de Antofagasta y es coordinador del diplomado en rehabilitación implanto asistida de la misma universidad. Es socio activo de la Sociedad de Periodoncia de Chile y miembro de la ITI. Dejo con ustedes entonces al doctor Marcelo Ulloa Carmona para que realice su exposición. Recuerden hacer las preguntas en la sección de preguntas y respuestas del programa Zoom. Ahora sí. Nicolás, muy buenas noches. Gracias a los asistentes por estar presentes hoy y quiero agradecer a Sociedad de Periodoncia por darme la oportunidad de presentar esta noche un tema que probablemente es de manejo habitual del periodoncista y del cual yo quiero rescatar algunos tópicos para tener en mente en nuestras futuras planificaciones. El manejo quirúrgico del contorno vestibular en rehabilitación sobre implante en el sector estético es un tema que cada vez es más habitual, ya es cada vez más natural para nuestras planificaciones quirúrgicas. Eh, quiero partir... un segundito. Ahí sí. Quiero partir... bueno, yo soy formado en la Universidad de Antofagasta. Esta foto debe ser año 2006, 2007, 2008, cuando recién empecé mi carrera docente junto a mi mentor, el doctor Claudio Melej y el doctor Víctor Aravena. Además, me desempeño en la asignatura de periodoncia, con un tremendo equipo con el cual tengo el gusto de compartir. Está el doctor Sánchez, la doctora González, Joel, colegas que son excepcionales, el doctor Ricardo Clavería, y que en parte han ayudado a mi formación profesional. Y bueno, y este es el equipo que forma el DRIA, que es un diplomado de rehabilitación implanto asistida, que los docentes que dictamos la parte quirúrgica somos periodoncistas, así que eso es un área que nosotros también desarrollamos dentro de la especialidad. Para comenzar mi presentación, quiero tocar algunos tópicos, como es que una vez perdido el diente, se genera un remodelado óseo que se traduce en el colapso del reborde alveolar. Nosotros sabemos que cada vez que se pierde un diente, el bone se pierde, ya que carece de su irrigación, y esto genera un remodelado. Y este remodelado genera un déficit en el perfil vestibular, alterando la estética de los tejidos blandos. Muchas veces esto es independiente de que haya o no haya disponibilidad para instalar un implante, ¿ya? Y también esto puede ser muchas veces independiente según el tipo de alveolo posexodoncia que se genere, incluso independiente de la preservación alveolar que podamos hacer.
Compensatoriamente, se realizan técnicas tales como la regeneración ósea guiada y el injerto de tejido conectivo, para establecer el grosor y la altura de los tejidos al momento de la instalación de los implantes. Y cuando fui invitado a esta presentación, el artículo que se me vino a la cabeza, que a mí me genera mucha, ¿cómo decirlo? Me generó mucho ruido desde un punto de vista de que puedo obtener el mismo resultado, fue el de Brakery, en el cual él plantea de que usar una regeneración ósea, en caso de que es posible instalar un implante y habiendo disponibilidad ósea, la compensación se puede hacer solamente con tejido blando. Hay que tener en cuenta que siempre que nosotros planificamos en implante, probablemente el principal factor que va a generar el resultado estético va a ser la correcta instalación del implante. No debemos olvidar que cada vez que planificamos un implante, este debe ser en base a nuestra planificación protésica. Y debemos respetar los límites que tenemos en la posición 3D de la instalación del implante. Ya sabemos que debemos mantener un margen de los dientes vecinos o de implantes. También sabemos que la posición vestíbulo palatino no puede sobrepasar a los dientes vecinos y que la profundidad del implante, que probablemente uno de los factores más importantes en términos del manejo del contorno, es la profundidad de este. ¿Ya? Sabemos que este debiera quedar por lo menos a 3 milímetros de los límites de ángulo cementario de los dientes vecinos, ya que eso nos va a permitir trabajar de alguna manera en la parte protésica, en la mejora de los contornos de nuestras rehabilitaciones. Para la alternativa del manejo del contorno vestibular sabemos que hay técnicas quirúrgicas y técnicas no quirúrgicas. Nosotros somos periodoncistas, generalmente nuestro fuerte va por la parte quirúrgica, pero no hay que olvidar que también es posible mejorar o compensar el remodelado a través de una provisionización ya sea inmediata o el manejo del provisorio una vez hecha la segunda fase, o con pilares cicatrizales personalizados que también ayudan a conservar la arquitectura de los tejidos blandos post instalación del implante. Pero en lo que son los aspectos quirúrgicos, la regeneración ósea probablemente, y sobre todo en la escuela europea, es la primera elección de tratamiento para la mejora del perfil vestibular. El manejo del tejido blando a través de un injerto de tejido conectivo, que es la alternativa que a mi parecer es la más simple. También tenemos la alternativa de la matriz halogénica o xenogénica, en que la evidencia aún no logra demostrar de que éstas superen o igualen el resultado obtenido con injertos de tejido conectivo. Y bueno, la técnica del Socket Chill Technique, que evidentemente está limitada para aquellos casos de la exodoncia, de que uno pueda manejar la exodoncia y pueda conservar un fragmento para conservar los tejidos. En últimas publicaciones, Ramón Gómez Meda, hay una bien buena de él, en que él plantea de que en realidad el resultado que se puede obtener es muy bueno, incluso por sí solo o también acompañado de injerto de tejido conectivo. Bueno, por mucho tiempo, bueno, primero, muchos años atrás, se decía que con la instalación del implante era suficiente para evitar el colapso de los tejidos. Mauricio Araújo se encargó de desmentir esto y a través de su trabajo con Beagles pudo demostrar de que en realidad la instalación del implante no evitaba el remodelado vestibular que se genera post-exodoncia, tanto en ancho como en altura. Después, por mucho tiempo, el caballito de batalla fue preservación alveolar. Con preservación alveolar nosotros vamos a ser capaces de conservar los tejidos, tanto óseos como blandos, para poder hacer una instalación tardía de un implante. Esto ha demostrado tampoco ser tan cierto. Y sabemos que a pesar que podemos conservar un tejido óseo que nos permite la instalación de un implante, no compensa el remodelado de la tabla vestibular, sobre todo en alveolos tipo 1. Probablemente en alveolos tipo 2, ya sea A, B o C, según la técnica que utilicemos para hacer la preservación alveolar, podríamos tener algún margen para jugar con nuestro injerto y membrana para modificar el contorno.
pero en general, por sí solo no es garantía de que podamos preservar los tejidos en su contorno. Entonces, bueno, ¿qué técnica utilizamos? Y si vamos a usar una por sí sola, ambas, y si vamos a usar ambas, ¿en qué momento? Si comparamos la regeneración ósea versus el injerto de tejido conectivo, en aquellos casos en que podemos hacer la instalación del implante, es decir, hay hueso disponible para la instalación del implante y este procedimiento vendría solamente a trabajar la compensación del contorno, tenemos ventajas y desventajas de ambas técnicas. Sabemos que la regeneración ósea nos permite no solamente el aumento del volumen, sino además nos permite también el aumento del tejido óseo, ¿cierto? Sabemos que garantía de estabilidad un implante el que el grosor de la tabla vestibular sea lo menos de 2 milímetros. Es una técnica predecible, una técnica que tiene ya mucha evidencia en lo que es la regeneración ósea horizontal y teniendo el entrenamiento adecuado, es una técnica en la cual podemos confiar. Pero sí tiene un costo de insumos adicionales, ya sea de injertos, membrana, o si vamos a hacer un autoinjerto, requiere de insumos adicionales, podrías requerir descargas en un sitio en que lo que más queremos es conservar la estructura de los tejidos, y si no son descargas, a lo menos abarcar un par de dientes vecinos para poder tener la liberación del colgajo y que éste pueda cerrar en forma pasiva, que es uno de los requisitos de la técnica de regeneración ósea guía. Y también podría requerir 2 tiempos quirúrgicos, ¿cierto? En que podemos colocar nuestro implante, hacer la regeneración y tener que ir a un second stage para poder conectar este implante. En relación al tejido conectivo, sí nos permite, y probablemente el gold standard, es decir, no probablemente, es el gold standard en el aumento del tejido blando. Es una técnica relativamente simple, ¿ya? Cualquiera de sus variedades, hay una cantidad de técnicas descritas para la toma y cosecha de injerto de tejido conectivo, muy amplia. Básicamente una técnica sencilla, que requiere poco tiempo. No requiere descarga en el sitio receptor, lo que sí requiere, y probablemente es lo que más complica al momento de seleccionar esta técnica, es que requiere 2 sitios quirúrgicos, y 2 sitios quirúrgicos en que podría ser conservando un tejido del paciente que permita el cierre de la zona dadora, o eventualmente tomando un injerto libre y dejando un lecho cruento que podemos ya sea cubrir con algún material, mallas de LPRF o alguna plaquita que nos permita proteger la zona injertada. Bueno, cuando hablamos de la técnica para el manejo del perfil vestibular en un solo tiempo, es decir, en un solo acto quirúrgico, esto puede requerir 5 tiempos quirúrgicos, en el cual primero hacemos el acceso, la preparación y la inserción del implante. De ahí hacemos la preparación del lecho receptor en vestibular, donde hacemos un bolsillo de espesor parcial entre la tabla vestibular y la mucosa, sobrepasando la línea mucogingival. Esto es importante porque esto nos permite tener un bolsillo más laxo para recibir nuestro injerto y que se pueda mover. Incluso nosotros podemos manejar el margen gingival que va a quedar con la liberación a nivel de la línea mucogingival. La cosecha del injerto. ¿De dónde y con qué técnica? El paladar es el sitio de toma de injerto, pero hoy en día en realidad la evidencia ha mostrado que podemos seleccionar más de un sitio. Por mucho tiempo probablemente el único sitio dador de injertos para el manejo del perfil era el injerto subepitelial y el de tuberosidad. Hoy sabemos que además está la opción del injerto libre desepitelizado y que es una excelente herramienta a utilizar, es una técnica que también es sencilla, que con el adecuado manejo quirúrgico permite tener un postoperatorio bastante similar a la toma de injerto subepitelial y que no está libre de algunas consideraciones o cuidados respecto a la preparación del injerto. Una vez que nosotros hemos cosechado nuestro injerto, lo preparamos, lo limpiamos y lo presentamos en la zona receptora y hacemos la inserción en el sitio con los puntos estabilizadores y hacemos el cierre de la zona dadora.
Para preparar el bolsillo, como sugerencia de instrumento, el uso de los instrumentos que se utilizan para túnel son una buena alternativa. El TKN, por ejemplo, el TKN1 es un muy buen instrumento a tener en la caja de cirugía que nos permite hacer un bolsillo en forma segura, parcial, para colocar nuestro injerto. Sin embargo, si vamos a hacer exodoncias en el mismo acto quirúrgico, un periótomo también puede ser una buena herramienta para preparar este sitio. Hay algunos elementos más sofisticados, como son las microhojas, que efectivamente facilitan mucho el desarrollo de este bolsillo, pero que involucra un insumo más a considerar. Vamos a ver brevemente un caso, para no hablar tanta teoría y ir amenizando un poquito esto. Tengo una paciente joven de 36 años, que su motivo de consulta era la ausencia del diente 1.5 y en el cual presenta un gran colapso del contorno. Además de la ausencia de este diente, tiene ausencia de dientes posteriores, pero su motivo de consulta en ese momento era el premolar, ya que era muy notorio al momento de desarrollarse socialmente la ausencia de este diente. Y podemos ver en la foto en que no solamente está la ausencia del diente, pero además hay un severo colapso del contorno. Ahí podemos ver una foto en blanco y negro en que se hace un poquito más evidente el colapso. ¿Ya? Ahí tenemos una foto de frente y una foto cruzal. En la foto cruzal podemos ver de que al parecer hay un ancho que permitiría al parecer la instalación del implante y que tenemos algunos aproximadamente 3 a 4 milímetros de colapso en el sentido vestíbulo palatino. Los modelos son siempre bueno, aparte de la fotografía, que es una tremenda herramienta diagnóstica, el uso de modelos también nos permite tanto planificar nuestra rehabilitación y nuestra planificación quirúrgica, pero además también nos permite ver cuál es la necesidad de compensación que requiere el sitio con el manejo del tejido blando. Como ustedes pueden ver, en este defecto el colapso es importante y uno debería preguntarse, ¿podríamos compensar esto exclusivamente con tejido blando? ¿Será posible obtener un injerto de tal volumen que nos permita compensar esto? Y si tenemos que tomar un injerto, ¿de dónde lo vamos a tomar? ¿Lo vamos a tomar del palar anterior, del palar posterior? ¿Lo vamos a tomar libre de epitelizado? ¿O podría ser un injerto de tuberosidad? ¿Cierto? Considerando el tamaño del defecto. Y esto es súper importante. En un artículo de Hurseler y Sur, en el cual ellos hablan del injerto de tejido conectivo, uno de los puntos en cuestión es que muchas veces la selección de la técnica pasa más por preferencias personales o por conocimiento de la técnica o dominio de la técnica, o por la percepción del paciente, considerando que probablemente tomar un injerto libre de epitelizado podría tener un postoperatorio un poquito más ruidoso de lo que podría ser un subepitelial. Ya me voy a profundizar un poquito más en eso. Bueno, como podemos ver, el colapso es más o menos importante. De hecho, la cera rosada nos permite ver la deficiencia de tejido que hay y considerar cuánto debemos compensar. En esta foto cruzal podemos ver que andamos alrededor de los 3 a 4 milímetros de necesidad de compensación. Pero a nivel óseo, ya en la radiografía panorámica podemos ver que hay altura ósea para la instalación del implante, hay espacio mesodistal para la instalación del implante, y ya podemos planificar a grandes rasgos un primer approach. Ya teniendo nuestra planificación protésica, procedemos a hacer la toma del combin y planificamos en base a la disponibilidad ósea la instalación de nuestro implante para tener una adecuada emergencia protésica. Siempre se pensó en este caso hacer la instalación del implante y dejarlo con un pilar cicatrizal. Y esto se debe a que en el momento de la cirugía no iba a estar la opción de que sea confeccionado un provisorio, ya que no estaba el rehabilitador. Por eso se planificó la cirugía en que iba a ser instalación del implante, injerto de tejido conectivo y iba a quedar conectado con un pilar cicatrizal. Este es el postquirúrgico, en que podemos ver en que del mismo sitio quirúrgico
donde hicimos nuestra instalación del implante, pudimos tomar un injerto conectivo del paladar anterior. Este fue fijado con 2 puntitos de sutura en vestibular y nos permite compensar el ancho y el contorno vestibular. Este es el control a las 2 semanas, en que ya podemos ver cómo se mantiene este contorno. Una vista frontal, tal como se planificó, donde está nuestro pilar y nuestros puntitos que aún no son retirados. Este otro caso, y lo traigo a colación, siendo que la foto es muy mala, lo traigo a colación porque además el injerto conectivo nos permite, nos da la oportunidad de a lo mejor corregir algún defecto de un diente vecino en el mismo acto quirúrgico y podemos resolver 2 condiciones en un mismo approach. En este caso podemos ver la ausencia del diente 2.4, podemos ver el colapso que presenta la zona y además una pequeña recesión de 2 milímetros que afecta al canino. Entonces, cuando se hace la planificación, esto fue con un estudiante, decidimos hacer la instalación del implante y aprovechar de mejorar el contorno vestibular a través de un injerto conectivo de paladar anterior y además extendernos con nuestro injerto hacia la zona del canino. Ahí también podemos ver, se hace la planificación, primero se hace la evaluación ósea de disponibilidad con la panorámica, de ahí ya con la guía radiográfica pasamos a tomar el combin, evaluamos nuestro sitio óseo receptor del implante y planificamos nuestra cirugía. Y en la misma cirugía en que se va a hacer la instalación del implante se prepara un abordaje mesial de espesor parcial tipo túnel para aprovechar el acto quirúrgico y corregir la recesión del diente 2.3. Hacemos nuestro lecho, vamos a la toma del injerto y sacamos un injerto para el anterior subepitelial y procedemos, una vez que lo limpiamos, a posicionarlo en la zona receptora. Y podemos ver que es una técnica muy sencilla, con 2 puntos de tracción, uno mesial, uno distal. Podemos fijar nuestro injerto, podemos hacer el desplazamiento a coronal de nuestro colgajo para la cobertura del canino y además hacer el cierre sin tensión de la zona receptora del implante. Y al igual que el caso anterior, dejamos con un pequeño pilar cicatrizal para que después en la instancia protésica se pueda hacer aún de mejor forma el manejo del contorno vestibular. Ahí podemos ver a las 2 semanas de la cirugía que logramos ambos objetivos. Logramos la mejora del contorno y además la cobertura del canino, con un par de puntos, algo muy sencillo. Entonces, en este punto, ya estamos viendo que la opción de usar un injerto de tejido conectivo es muy versátil y con una técnica extremadamente sencilla. Cuando vamos a seleccionar la zona de injerto, sabemos que la zona que podemos obtener injerto es el paladar anterior, y en el paladar anterior podemos obtener un injerto libre, subepitelial, o podemos tener incluso un injerto rotado, que esta también es una tremenda alternativa terapéutica, sobre todo para casos en que necesitamos mejorar la calidad de los tejidos blandos previo a una cirugía regeneradora. Cada vez más habitual la pérdida, es decir, encontrarnos con casos que requieren o el reemplazo de un implante, o la pérdida, o se ha generado la pérdida del implante, generando un defecto importante, tanto a nivel óseo como de tejido blando. Y cuando tenemos la oportunidad de hacer el retiro del implante, considerando que ya hay un gran defecto óseo y hay y está conectado, el rotar un injerto de conectivo para hacer el cierre en esa primera instancia nos permite mejorar los tejidos blandos para en 6 semanas después poder reingresar ya con nuestra regeneración ósea. Tenemos el paladar posterior. El paladar posterior
es una zona que es extremadamente cómoda en algunos pacientes para hacer toma de injerto. Por mucho tiempo, o por lo menos, ojalá en mi caso personal, era una zona prohibida. No se hablaba de la toma de injerto conectivo palatino posterior, ya que podía aproximarse al reparo anatómico, que es la arteria palatina mayor. Pero hoy en día tenemos conocimiento de que esta es una zona muy útil para tomar injerto y que además que este injerto tiene algunas características bien útiles al momento de actuar como injerto conectivo. Otro injerto que también presenta grandes ventajas es el injerto de tuberosidad. El injerto de tuberosidad es una técnica extremadamente sencilla en su toma, cuando el paciente tiene una buena disponibilidad, y podemos decir que de todas las técnicas probablemente el que tiene el mejor postoperatorio. Es una técnica que muchas veces el paciente ni siquiera relata alguna molestia respecto al sitio de ahorro. El injerto libre desepitelizado hoy en día está tomando cada vez más ventaja respecto al injerto de tejido conectivo. Es un injerto que se caracteriza por tener una buena lámina propia, es muy estable respecto al injerto de tejido conectivo subepitelial, considerando que el tejido conectivo subepitelial a los 3 a 12 meses puede perder un 25% de su tamaño, ¿sí? Tiende a encogerse alrededor de un 25% promedio. Este injerto al parecer es más estable, nos permite tomar injertos finos también, y con la depuración de la técnica, ya sabemos que tomando injertos de 1,5 milímetros más o menos de espesor, la zona dadora tiene un postoperatorio muy similar al de un injerto de tejido subepitelial. Entonces también es una alternativa que nosotros deberíamos barajar, sobre todo cuando queremos injertos mejor tratados. Y bueno, siempre está la opción de tomar un injerto, un vano edéntulo maxilar, dada su disponibilidad de tejido. En este artículo, probablemente de lectura obligatoria para todos los periodoncistas, en que Suri y Hürseler nos describen la importancia del injerto de tejido conectivo y las cosas que hasta ese momento teníamos como pendientes respecto a saber de qué seleccionar, cuál seleccionar y cuáles son las ventajas y uso de este injerto y las técnicas. Y en este injerto, y esta foto es de ese artículo, nos muestra injertos tomados de las 4 zonas de ahora. Del paladar anterior, en que sabemos que es un injerto que es más laxo, un injerto que tiene más tejido adiposo, y que nos permite obtener un tamaño más o menos considerable según el tipo de paladar. El paladar posterior nos permite obtener injertos un poco más pequeños en cuanto a grosor. Pero ojo ahí porque hay pacientes que tienen rodetes fibrosos en la zona posterior y que son una excelente zona dadora para tomar injerto, ¿ya? Este injerto es un injerto que es más denso y que puede ser obtenido ya sea por la técnica de injerto libre desepitelizado o con la técnica subepitelial. Pero es un injerto que es un poquito más denso y que es más glandular. Hay como efecto adverso, y yo tengo un caso que era lógico que podía pasar, que siendo un tejido más glandular, al romper una glándula se pudiese generar como consecuencia de la toma de injerto un mucocele. Y tengo un caso de una paciente que me hizo un mucocele chiquitito en el paladar posterior donde se hizo la toma de injerto. El injerto libre desepitelizado es un injerto que entre sus ventajas nos permite tener un tamaño que bien estable. Es un injerto que es más estable en el tiempo. Es un injerto que además induce más queratinización que los dos anteriores, ¿ya? Probablemente los dos grandes temas que tiene el injerto desepitelizado, uno pasa por el postoperatorio del paciente, pero como les decía, hoy en día se ha demostrado de que con una toma superficial de injerto, el postoperatorio es muy similar al injerto de tejido conectivo subepitelial,
Y lo otro es que si no se hace un adecuado retiro del epitelio, podríamos generar estos agrandamientos de tejido o de hiperactividad del tejido epitelial, generando un epitelioma. El injerto de tuberosidad, cuando está disponible, y son tuberosidades que nos permiten hacer toma de injerto, probablemente también debiese ser uno de nuestros injertos de elección, particularmente en implante. En diente probablemente podríamos tener algunas discrepancias, pero en implante es una excelente alternativa. Es una excelente alternativa, una, por la facilidad de la toma, dos, por el que el postoperatorio es muy bueno, y tres, porque es un tejido extremadamente denso. Está principalmente caracterizado por su lámina propia, que es muy densa, y podemos obtener anchos de este tejido importantes, podrían ir de los 4 hasta los 7 o 8 milímetros, según el tipo de tuberosidad. Y por lo tanto podríamos tener un injerto tal vez de no tan pequeño tamaño y que nos podría ayudar a compensar grandes defectos en vestibular. Cuando hablamos del paladar anterior, el paladar anterior en realidad es bastante generoso, haciendo una toma cuidadosa, bastante generoso, podemos obtener injertos de buen tamaño, además que siempre está la opción que además, si son varios sitios a tratar, ya sea para plástico, ya sea para implante, este tejido, al ser grande y ser de un grosor no tan menor, nos permite seccionarlo, ¿cierto? Y obtener cubos que nos permitan injertarlo en forma unitaria según la zona donde lo vamos a requerir. Yo les decía que además está la opción de este injerto tejido conectivo rotado tomado desde el paladar anterior. Y es una excelente alternativa cuando necesitamos un injerto que va a quedar probablemente en una porción expuesta. Y este injerto nos permite además ganar volumen en crestal y en horizontal. Es cierto que con un injerto de tejido conectivo subepitelial, nosotros también podríamos eventualmente dejarlo expuesto. Y probablemente se puede generar un pequeño grado de necrosis, pero va a salir victorioso a la larga, pensando, por ejemplo, en una preservación alveolar, en que podríamos hacer la preservación alveolar y colocar nuestro injerto en silla a montar. Pero con esta técnica nosotros garantizamos de que el injerto tiene una doble vascularización, que es el sitio, la cama que nosotros preparamos para el injerto, y además lo que queda del pedículo que sigue vascularizado. Y probablemente una técnica que deberíamos tener en mente, que deberíamos considerar al momento de hacer retiros de implante o grandes defectos que se generan producto de una posexodoncia, en que probablemente no vamos a hacer ni instalación del implante ni regenerar en ese acto quirúrgico, pero lo vamos a hacer en una etapa posterior. Cuando hablamos del paladar posterior, nos referimos a todo el tejido que está disponible desde el límite del paladar duro con el paladar blando hasta distal del primer molar. En esta zona podemos obtener un tejido que es más denso, que es más glandular, y nos permite tener un buen injerto. Es una buena zona, por ejemplo, para tomar el strip. Cuando nosotros queremos hacer manejo del tejido blando después de una regeneración 3D, en que se ha movido mucho la línea mucogingival y necesitamos recuperar tejido queratinizado, el paladar posterior es una buena zona para obtener el strip, que es esta banda de este injerto libre, delgadito, que se coloca para recuperar la línea mucogingival. El injerto de tuberosidad, como ya les decía, es una técnica que es sencilla, sobre todo cuando hay disponibilidad de estas. Y evidentemente, si hay un tercer molar, probablemente la disponibilidad que queda es muy poquita y no sea considerable para tomar injerto en ese paciente. Pero en aquellos pacientes que tienen disponibilidad de la tuberosidad, es una excelente zona para tomar injerto. Como yo les decía, a lo mejor no es un injerto que es tan fácil de manejar porque es un injerto que es muy jabonoso, es muy resbaloso, y su forma no es muy fácil de adaptar. Pero al ser un injerto que muchas veces es grueso, nos permite modelarlo para obtener lo que necesitamos para la compensación que buscamos. También es cierto que este es un libro que este injerto habitualmente lo tomamos como un injerto libre y lo desepitilizamos en mano. Entonces también hay que tener en consideración que el retiro del epitelio debe ser lo suficiente
para no dejar islotes que puedan generar alguna complicación en el postquirúrgico. Y nuestro injerto libre. La toma del injerto libre, probablemente la forma más sencilla de tomar un injerto en el paladar, ¿ya? Es el injerto que, por mucho más evidencia, más se ha estudiado en cuanto a lo que estudio, por ejemplo, de supervivencia de los injertos, ¿ya? Y este injerto libre es el que nosotros en mano le retiramos el epitelio, ¿ya? Aquí veremos un videíto en que, en forma sencilla y muy rápida, podemos obtener un injerto de encía libre para después desepitelizarlo en mano, ¿ya? Como pueden ver, acá la zona donde estoy tomando el injerto es la zona del primer molar, ¿ya? Sabemos que anatómicamente en la zona del primer molar puede haber una pequeña excrescencia ósea que hace que muchas veces el injerto ahí o la disponibilidad de tejido palatino sea más delgado. Pero en un paladar grueso, y siendo este un injerto que es muy fino, en realidad no es relevante. Y ese es el punto de mostrar el video. Es decir, la idea es que podemos cosechar un injertito suficiente para nuestro objetivo compensatorio en una maniobra que es muy simple, ¿sí? Y ahí podemos ver ya la liberación. Y esto no demoró más de 1 minuto, ¿sí? Si esto lo ponemos, por ejemplo, en comparación a hacer una regeneración ósea para compensar un reborde, un contorno, evidentemente esta técnica es mucho más simple. Incluso ahora el caso de un injerto de encía libre desepitalizada, pero si sacamos subepitelial es igual de simple. Entonces ahí tenemos un injerto, ahí estamos viendo las dimensiones del injerto, y con esto vamos a proceder a hacer el retiro del epitelio. Ahí podemos ver que es un injerto más o menos de 10 milímetros. Suficiente para lo que nosotros buscamos en la compensación de este reborde. Ahí estamos haciendo el retiro, y me gustaría que hicieran observación de la diferencia en que se ve entre la zona en que ya se retiró el epitelio y la zona que todavía tiene epitelio. Ahí podemos ver que en la zona donde está mi dedo, podemos ver que todavía persiste el epitelio y cuánto se ha ido adelgazando este injerto en la porción en que ya se ha ido retirando el epitelio. Este retiro debe ser relativamente generoso. Es decir, sabemos que el espesor del epitelio debe andar entre los 0,3 a 0,8 milímetros, según el tipo de injerto que tomemos. Entonces, si quedan islotes, eventualmente podríamos tener un efecto adverso como consecuencia de estos islotes de epitelio que podrían generar estos pequeños epiteliomas. Y ahí ya estamos haciendo la presentación de nuestro injerto. Como pueden ver, en una técnica muy sencilla, podemos tener un injerto de 10 milímetros, el cual vamos a posicionar en este alveolo en el cual implantamos, rellenamos el gap, pero además haremos la compensación del tejido blando. Y bueno, probablemente una de la parte más compleja de el compensar con tejido blando el contorno es la inserción del injerto. Ahí donde uno probablemente, muchas veces donde uno más se demora en poner y poder dejar este injerto de tal manera que quede posicionado, no expuesto al medio, y que quede en la posición que realmente buscamos mejorar. Es importante mencionar que efectivamente el injerto de subepitelial es un injerto que tiene una supervivencia mejor o mayor que la que tiene un injerto libre desepitelizado. Y este dato es importante y hay que tenerlo en cuenta, porque el injerto libre desepitelizado definitivamente no puede quedar expuesto. Un injerto libre desepitelizado muy probablemente se necrose. En cambio, un injerto de tejido conectivo subepitelial, al parecer, y la evidencia muestra de que un injerto que tiene una mejor revascularización y una mejor supervivencia, incluso cuando queda expuesto. Y es un dato y un tip que hay que considerar en el momento de la selección de la técnica.
Entonces cito este artículo, de un artículo 2019, en que el grupo de Hong-Lai Wang y Lorenzo Tavelli muestran algunas ventajas que tiene el el injerto libre desepitalizado respecto al injerto conectivo subepitelial. Y viene a resolver una de las dudas que deja planteado el artículo de Hürseler, en el cual él dice, pucha, mira, ¿sabes qué? En realidad, al parecer no hay evidencia, no hay diferencia entre un injerto y otro, y probablemente la principal criterio para hacer la selección de uno y el otro pasa por la afinidad del dentista con la técnica y las aprensiones que nosotros podemos tener con el postquirúrgico del paciente. Pero en esta revisión, al parecer se demuestra que hay evidencia que sugiere que el injerto libre desepitalizado debiese ser probablemente una técnica de elección respecto al injerto de tejido conectivo subepitelial. Ya aquí, entre las características que tiene algunas ventajas respecto en dientes, en respecto a la cobertura radicular, y además tiene algunas ventajas respecto a la queratinización, que también es un objetivo paralelo que nosotros buscamos en las técnicas de regeneración, la queratinización del tejido, y, respecto a la queratinización del tejido. Entonces, al parecer, con este artículo podríamos tener algunas ventajas adicionales de este injerto libre desepitalizado. Y ahí está, pues, nuestro lindo paladar del cual nosotros tomamos injertos y podemos ver una sección anterior, posterior, para la toma de esta. Como yo les mencionaba, y nunca está de más recordar, cómo son las características del injerto que nosotros tomamos, ¿ya? Nosotros sabemos que el paladar tiene lámina propia, que es lo que nosotros principalmente buscamos obtener de nuestro injerto, ya sea libre o subepitelial, ya sea de tuberosidad, ya sea paladar anterior, posterior. La parte más importante, la parte más valiosa, es la lámina propia, ¿ya? Y sabemos que en su porción submucosa esta puede ser más rica en glándulas, como podría ser más rica en tejido adiposo, según si es posterior o anterior la toma de injerto. Respecto al periósteo, hay autores que sugieren la toma del injerto completo, que es con periósteo, después, de hecho, esa técnica es más antigua a la técnica en que se toma el injerto conservando el periósteo en el lecho dador. Respecto al periósteo, el que quede el injerto con periósteo tiene algunas ventajas, ¿ya? Y estas ventajas pasan porque al parecer es más estable el injerto subepitelial con periósteo, más estable en el tiempo que un injerto sin periósteo. Al parecer también su supervivencia demostraría que mejora, ¿ya? Pero debemos considerar que al hacer la toma con periósteo, el postoperatorio puede ser más ruidoso y puede ser más molesto para el paciente. Y ni pensar si vamos a sacar un injerto libre con periósteo, porque ahí dejaríamos hueso derechamente expuesto y eso podría generar una complicación que es muy dolorosa, que es la necrosis del paladar expuesto, ¿ya? Entonces ahí sería de rigor considerar el proteger la zona dadora y no dejar el hueso expuesto. Y aprovecho aquí, esta foto la obtuve de un ebook de Francisco Teixeira, que está disponible en internet y que es dedicado exclusivamente al injerto de tejido conectivo. Se los recomiendo, puede ser de mucha ayuda. Bueno, y en cuanto a la técnica, ¿con qué técnica puedo obtener mi injerto de tejido conectivo? Acá hay una larga lista y sin duda me faltan autores que describen técnicas para toma de injerto. La primera descripción de un injerto de conectivo con periósteo fue la de Edel, en que él tomaba el injerto para mejorar la queratinización de los tejidos. Y él tomaba un injerto de tejido conectivo con periósteo, con un sistema de puerta de trapdoor, ¿ya? Y de ahí se fue
desarrollando la técnica. Después está la técnica de Langer y Galaña, de Langer y Langer, que son revisar. Está la técnica de Harry, que hace un par de años atrás se muestra una versión modificada por Carranza, en la cual se hace la toma del injerto conectivo, pero sin epitelio, sino solamente se abre una incisión y se meten las dos hojas y se toma el injerto solamente de conectivo, sin epitelio. Está la técnica de Bruno y la técnica de Hürzeler. La técnica de Hürzeler es probablemente la que, no sé si más usamos, pero que es la técnica lineal. Considerando que esta técnica, y como la describe Hürzeler, es una técnica lineal en que con una línea paralela a los dientes obtenemos el acceso a la toma de nuestro injerto, y que él sugiere dejar un ribete conectivo para después poder posicionar el labio del epitelio para hacer el cierre de la zona, donde se genera como una cama para que descanse el labio de la herida. ¿Ya? Bueno, no voy a entrar en detalle en el resto de las técnicas. Y acá, en esta columna, podemos ver 3 autores que describen distintas tomas de injerto de tuberosidad, que también están descritas en algunas técnicas de distinta manera. Probablemente la que más usamos es la técnica de Hürzeler, en que hacemos 2 incisiones paralelas, un rectángulo que termina en triángulo en su base, y obtenemos nuestro injerto. Para la anterior, la técnica que más se utiliza es la técnica de Hürzeler, de una sola incisión, y el paladar posterior, probablemente la técnica que más se describe para la toma de injerto es la técnica de injerto en encía libre para desepitelizar en mano. Quiero recordar también algo de la historia y bueno, de la herramienta que nosotros también tenemos a disposición cuando pensamos en plástica, la opción de tomar injertos con ribete, ¿ya? Liu describe una clasificación en la cual, en base a las incisiones para tomar el injerto y si este tiene o no tiene ribete epitelial, lo describe en clases y tipos. Entonces, clase 1, si es una incisión, clase 2, si tiene 2 incisiones, clase 3, si tiene 3 incisiones, y va a ser tipo A o tipo B, si tiene o no tiene ribete epitelial. No hay que subestimar la toma de injerto con ribete epitelial, así como la describía Bruno, por ejemplo, en que se hacían 2 incisiones paralelas y se toma el injerto con un ribete. ¿Por qué? Porque al tomarlo con un ribete nos permite asegurar el largo de nuestro injerto. Muchas veces cuando nosotros tomamos con la técnica de Hürzeler, de una sola incisión, tendemos a perder más o menos 0,5 o incluso a 1 milímetro de largo del injerto en su toma. Por lo tanto, cuando vamos a hacer la toma, debemos compensar este déficit extendiéndonos más para la toma del injerto que buscamos obtener. Sin embargo, cuando tomamos un injerto con ribete epitelial, tenemos la opción de poder circunscribir y limitar la zona de toma del injerto y que éste se conserve al momento de su toma. Y eventualmente, si no vamos a usar el ribete, lo podemos retirar ese epitelio y utilizar como libre desepitelizado parcialmente y el resto en injerto conectivo subepitelial. Es importante considerar los reparos anatómicos y las complicaciones que podemos tener en la toma del injerto. El principal reparo anatómico es la arteria palatina mayor, que según diversos estudios y según las características anatómicas del paladar, si es un paladar alto, si es un paladar más bien plano, la distancia que va a haber entre los dientes y la arteria va a variar, ¿ya? En consenso se sabe que un rango seguro para la cosecha de un injerto, ya sea libre o subepitelial, debiera andar alrededor de 10 milímetros desde los dientes u 8 milímetros, considerando dejar 2 milímetros desde los dientes para hacer la toma del injerto. Y acá la hoja 15 es la hoja que debiese ser seleccionada, ya que sabemos que su porción activa tiene 8 milímetros. Por lo tanto, sabemos que cuando insertamos nuestra hoja, ese es el largo y un rango de seguridad para la toma de un injerto. Considerar un injerto de 8 milímetros es un injerto que es bastante generoso. Puede no parecer mucho, pero 8 milímetros de ancho, es decir, de alto el injerto,
es harto, y de hecho incluso en alguna técnica de cobertura radicular podríamos dividirlo en dos y extender nuestro injerto para ampliar la cantidad de dientes a abarcar. ¿Ya? Aún así, la complicación del daño de la arteria, ya sea parcial o eventualmente total de la arteria, debe ser el manejo debe ser una competencia que debemos adquirir y debemos estar preparados, como en todo acto quirúrgico, a que una variable anatómica nos juegue una mala pasada y podamos dañar este reparo. ¿Ya? Sabemos que la primera medida que tomamos en caso de una complicación de este tipo es la compresión, y probablemente la segunda medida, el uso de anestesia con vasoconstrictor. Personalmente, una técnica que utilizo harto cuando genero algún daño de la arteria, y con eso me ayuda a estabilizar el sangrado y para después, posteriormente, ir a hacer la síntesis de la zona. Pero también sabemos que está descrito el uso de una sutura que vaya distal a la zona de la cosecha, a comprimir y a disminuir el flujo sanguíneo para que disminuya el sangrado y hacer la síntesis de la zona receptora. Vamos con otro caso. Este caso es de implante post-exodoncia, en el cual vamos a hacer el retiro del diente, vamos a hacer la instalación del implante, vamos a rellenar el gap y además vamos a colocar un injerto conectivo para compensar la zona. Entonces podemos ver que está la zona en que hicimos la exodoncia y la preparación del lecho para nuestro implante. Hacemos la selección de nuestro implante, hacemos la instalación del implante dejándolo a la profundidad adecuada para que nos permita después, en la fase es decir, durante el manejo del provisional, manejar también los tejidos blandos. Tenemos un torque y un ISQ que es favorable a la provisionalización, y de ahí procedemos a hacer la toma de un injerto de tejido subepitelial del paladar anterior, en una incisión que es muy pequeña. Esa incisión no debe tener más allá de 12 a 14 milímetros. Tomamos literalmente un injerto de pequeño tamaño, pero de un grosor suficiente para ayudarnos a compensar el remodelado que va a tener ese sitio, producto de la exodoncia. Hacemos la tracción del injerto con sutura y podemos ver la instalación del implante, y podemos ver ya con los meses de la reparación, ya para pasar a la etapa de toma de impresiones, cómo se conservó tanto el margen gingival como el perfil. Este es un caso que es bien dramático. En este caso es una paciente que ya venía defraudada de una técnica, de un implante anteriormente instalado, y que se ve obligada a tener que optar nuevamente por la opción de implante, ya que fracturó la corona es decir, la raíz de la corona del diente 2.1. Entonces, evidentemente, una de las preocupaciones de la paciente es que no le pasara lo mismo que le pasó en su incisivo lateral, contralateral, en la zona del diente 1.2. Defecto que, dicho sea de paso, la paciente no quiso corregir porque no quería someterse a más cirugía. Pero en vista de que tenía la fractura del diente y era necesario hacer el retiro del 2.1, tuvimos que elegir entre las alternativas, una PFP o implante, y la paciente al final decidió por un implante. Entonces, en este caso, se hizo la exodoncia, se hizo la instalación del implante, pero no hicimos la provisionalización, ¿ya? Como pueden ver, la disponibilidad ósea para anclar un implante no era mucha, por lo tanto no pudimos tener una buena estabilidad que nos dejara tranquilo para la provisionalización. Sin embargo, hicimos la preservación, es decir, el relleno del gap, y pusimos un injerto en silla a montar. Y esta foto es a la semana, y una foto que, a pesar de lo feo que se ve la zona media necrótica, me gusta mucho porque podemos ver cómo se ha ido este injerto de tejido conectivo subepitelial, se empieza a revascularizar desde la periferia, sobre todo en la porción anterior, y que nos permite mantener nuestro implante y nuestro material de injerto
posicionado en la etapa de reparación hasta que esto empiece a epitelizar espontáneamente. Y ya con la rehabilitación podemos ver en que fuimos capaces de conservar el contorno, a pesar de que no pudimos obtener las papilas que nos hubiese gustado obtener, y que nos bajaría un poco el score del tejido blando, pero sí nos permite generar un adecuado contorno similar al del diente vecino, y que además nos garantice que hay un espacio suficiente entre el implante y el tejido vestibular. Esto es un caso antiguo, muy antiguo, en que efectivamente era un paciente que tiene un fenotipo periodontal muy fino y además tuvo daño de sus dientes y fue necesario hacer la instalación de un implante en relación al diente 2.1. Y como podemos ver, es una zona que está extremadamente comprometida en cuanto a su disponibilidad ósea, como además en el contorno. Para el paciente en ese momento que tenía su PFP, esta pérdida de contorno le era molesta porque sentía que el labio se le metía ahí. Sentía que el labio reposaba en ese defecto y le era incómodo. Entonces, de hecho, cuando nos visitó para su evaluación, nos dijo si era posible que al rehabilitar ese diente pudiésemos de alguna manera compensar ese defecto. Se hizo la regeneración, primero la regeneración ósea, y en una segunda instancia se hizo la instalación del implante con colocación de injerto en forma simultánea. Y aún así, a pesar de haber injertado a nivel óseo y además haber puesto un injerto conectivo, podemos ver que al año y medio en que el paciente asiste a control, podemos ver que este sobrecontorno que se generó se remodeló, pero nos permitió obtener un perfil similar al del diente de vecino. Entonces, en este punto, el compensar o el utilizar el manejo de los contornos vestibulares debe ser de rigor. Y probablemente ya deberíamos estar claros que para el manejo del tejido blando, nuestra alternativa, sobre todo como periodoncista, en que es una técnica que no es familiar, debe ser en base a tejido blando. Cada vez hay más expectativas respecto al resultado estético de una rehabilitación implantosistiva. En esto la estética rosada juega un rol súper importante, ¿ya? Y lograr el mimetismo en la mucosa a través del cambio del fenotipo en la zona rehabilitada que mejore la emergencia de la corona protésica y la naturalidad del perfil vestibular es clave. Entonces, incluso en aquella zona en que nosotros tengamos certeza que con la provisionalización podamos hacer el manejo, no debiéramos descartar el uso de un injerto, ¿ya? Probablemente podría aplicar la opción entre que sobre o falte mejor que sobre. Manejar un sobrecontorno es más fácil que tener que manejar un subcontorno. Entonces, deberíamos considerar el uso de un injerto. Y este dato también es importante a considerar, porque entre colocar, es decir, si colocamos un injerto, al parecer no solamente este injerto tiene una ventaja desde el punto de vista del manejo del tejido blando, sino que además estos dos autores pudieron demostrar de que la presencia o el uso de un injerto de tejido conectivo para el manejo de un contorno en un implante inmediato, al parecer también protege que el remodelado óseo no sea tan intenso. Y nos ayudaría a conservar un poquito más la tabla vestibular, ¿ya? Y este dato podría ser extrapolable a que, bueno, y lo dicen en realidad algunos autores como Linkivichus, en que efectivamente el que haya un grosor de tejido blando también es garantía del cuidado del tejido óseo subyacente. A pesar de las desventajas de la técnica, yo les mencionaba al comienzo de la presentación que muchos son retractores de la técnica de uso de tejido blando, uno por la toma en sí, que para algunos colegas podría ser algo dificultoso, también requiere de un segundo sitio quirúrgico, y que el paciente podría ser algo quisquilloso respecto a que le tomen tejido del paladar.
A pesar de estas desventajas, el uso del tejido conectivo para mejorar el perfil vestibular en la zona implantar presenta varias ventajas para ser considerado, como alternativa a la ROG cuando hay disponibilidad de hueso, o como complemento a esta cuando es necesario recuperar el tejido óseo. Es decir, no solamente usar la técnica de regeneración ósea por sí sola, sino que incluso usemos una técnica de regeneración ósea, mejoremos nuestro fenotipo complementando con un injerto de tejido conectivo, que incluso puede ser en el mismo acto quirúrgico. El trabajo publicado por De Braikere concluye que no hay diferencias significativas en la mantención en el tiempo, ese estudio fue un año, en la mantención en el tiempo entre el injerto de tejido conectivo o un injerto óseo en cuanto a la preservación del perfil. No tiene diferencia significativa. Y para ir cerrando, que estoy más o menos en el tiempo que había estipulado para la presentación, la literatura ha reportado ampliamente la eficiencia del injerto de tejido conectivo para mejorar la mejor estética de los tejidos periimplantarios. En el tratamiento de elección para aumentar los tejidos blandos, ya sea para implante, ya sea de rebordes para PFP, ya sea incluso para mejorar contornos, donde posteriormente vamos a regenerar. El paladar es el sitio dador de elección debido a su alta predictibilidad. Y hay arte bien científica y está estudiado los buenos resultados que puede obtener. Sin embargo, debemos recordar que hay otras técnicas de tomas de injerto. Está la técnica de injerto de paladar posterior y está la técnica de injerto de la tuberosidad, que también nos pueden permitir obtener un injerto que puede ser muy útil en un caso determinado. La selección del sitio dador debe ser en base a las necesidades del sitio receptor, del caso, y no solo por criterios de afinidad de la técnica o por confort del paciente. Sobre todo que sabemos que hay distintas herramientas que podemos utilizar o distintas estrategias o incluso durante el mismo procedimiento, los cuidados que podemos tomar para evitar generar un disconfort en el paciente. Y el uso de tejido conectivo para mejorar el perfil vestibular de la zona rehabilitada con implante es una opción que debe ser considerada. E insisto, sobre todo en el sector estético, ya sea como alternativa a la regeneración y cuando hay, así, como alternativa a la regeneración, o sea, cuando hay disponibilidad ósea, o como complemento a esta cuando sea necesario regenerar para la instalación del implante. Y digo principalmente en el sector estético, pero en realidad la mejora de los tejidos blandos debemos incorporarla en cada implante que colocamos, no solamente en sentido incluso de ancho del contorno, sino también de alto. Y podemos ver alguna literatura en que mejora la predictibilidad de la conservación ósea, respetando un espesor en sentido coronal al implante de 3 milímetros de espesor de tejido blando. Lo cual parece razonable y si uno piensa como en diente, nos permite una adecuada distribución del tejido de inserción supracrestal, o sea, entendiendo de que los implantes no constan de este tejido. ¿Ya? Y esta es una foto sacada de redes sociales, en que muy didáctica es mostrar una zona donde hay un fenotipo grueso y un fenotipo fino, pero podemos ver una zona que conserva su contorno y una zona que no conserva su contorno y cómo esta afecta la estética visual. Y para terminar, darle las gracias a ustedes por escuchar la presentación y como siempre agradecer a quienes nos acompañan, ¿ya?
Durante la visita, antes de proceder a cualquier examen o tratamiento intraoral, se recomienda que el paciente utilice un colutorio durante 30 segundos con el objetivo de disminuir la carga viral. La línea Guard también ofrece soluciones para quien presenta problemas en las encías. El ya conocido enjuague bucal Colgate PerioGuard con clorhexidina al 0.12% ayuda a controlar el nivel de bacterias presentes en boca. Debido a su amplio espectro bactericida, reduce hasta un 99% las bacterias bucales, reduce en un 48% el sangrado gingival y hasta en un 54% la placa bacteriana. No contiene alcohol, tiene un sabor agradable a menta, fácil de utilizar y con altísimos estándares de calidad y validación científica que lo distinguen de otras clorhexidinas. Al enjuague Colgate PerioGuard se le unen dos nuevos productos que complementan y ayudan al tratamiento de las personas con problemas de encías. La nueva crema dental especializada Colgate PerioGuard con una fórmula a base de zinc que garantiza una acción antibacteriana prolongada que ayuda a prevenir la inflamación de las encías, la formación de placa y sarro dental. Ayuda a prevenir el sangrado gingival hasta en un 66.7%. Puede ser utilizada de forma diaria y prolongada, ya que su principal ingrediente activo se encuentra de forma natural en el cuerpo humano. Y por último, el nuevo cepillo dental especializado Colgate PerioGuard, de cabeza compacta, mango ergonómico antideslizante y con exclusivas cerdas cónicas Perisoft ultra suaves con puntas de filamentos microfinos, garantizan la eliminación profunda y eficiente de la placa bacteriana sin dañar las encías. Gracias a su cabeza con anatomía diamantada y componente de caucho, evita traumatismos durante el cepillado. Colgate, siempre a la vanguardia del cuidado bucal, presentó Colgate Guard, la ciencia detrás de tu sonrisa.